Semana Santa. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Déjenme saber si ya nos acompañan, cómo están, cómo les fue este fin de semana, los que se van conectando. Y si tienen muchísimas ganas de aprender. Recuerden que seguimos en concurso. Las personas que hayan estado de audiencia desde la semana pasada y esta semana, una de ellas se puede ganar 5 horas de asesoría en alemán completamente gratis para cualquier tipo de nivel. Y bueno, por ahí ya llegó Ivonne. Buenas tardes. Guten Tag. ¿Cómo estás? Jimena también ya llegó. Vamos a esperar un minutico a ver quiénes más llegan. Laura Mayorga también ya llegó por aquí. Buenas tardes, ¿cómo están? Laura Yandit, Wilmer, también, me alegra verlos por acá y además que son nombres que leo casi todos los días. Colette, ya hasta me lo sé, ya los conozco y todo. Ivonne dice que estuvo preparándose y estuvo aprendiendo todo lo que vio la semana pasada, eso me alegra mucho. Hola, una pregunta, ¿podrías subir la clase que se hizo ayer por Zoom? Bueno, esa clase fue una prueba, voy a preguntar si podemos hacer. Igual fue muy sencillo con tema de los saludos, pero sí puedo preguntar si podemos tenerla. Muy seguramente la vamos a publicar en nuestra página web www.huellasoper.com. Hay un enlace, una entrada y están todas estas clases disponibles para ustedes. Listo, ¿quién más llega? ¿Quién más llega? 30 segunditos más para saber quiénes se conectan. Sara Sofía está súper preparada. Yomi Escobar, jaló. Qué bueno tenerlos por acá, que me alegra mucho, Sara, que estés todos los días conectada, qué bueno. Cami Feria también ya llegó, sí. Tenemos una muy buena audiencia y eso me alegra mucho y me hace muy feliz. Esta semana está súper cool la programación. Estoy segura que si se conectan van a entender muchas cosas, van a poder avanzar porque tenemos, ¿será que les hago spoiler? Tenemos mañana una clase con las horas, que es uno de los temas más complicados en alemán y todos se rasgan las vestiduras, pero va a estar súper chévere. Por ahí tenemos verbos modales, algo de preposiciones. Mejor dicho, con lo que nos queda esta semana, si ustedes son muy disciplinados, podrían ya aprender a escribir en un nivel básico. Julieta Garita ya llegó, aló. Alles gut, Ale. Ok, ¿todo bien? ¿Todos? Entonces yo creo que ya podemos empezar. La clase de hoy es relativamente sencilla, pero muy importante. Son los verbos ser, estar o tener. Muchas personas piensan que estos verbos se conjugan exactamente igual como aprendimos las reglas de conjugación. Entonces, hay algunos sujetos para los que sí y hay otros para los que no. Es muy importante que ustedes puedan entender que estos dos verbos, el verbo ser y el verbo ser y estar en alemán es el mismo verbo. Y tener son verbos irregulares, o sea que su conjugación cambia un poquito en algunos sujetos, no en todos, pero hay que ponerle chulito, hay que ponerle asterisco para saber en cuáles sí. ¿Listo? Entonces, el verbo sein, que es ser o estar. Por ejemplo, en español nosotros diferenciamos yo estoy contento, que es, digamos, una manifestación de algo que no es duradero. Una cosa es decir, yo soy feliz, que es siempre, y otra cosa es decir, yo estoy feliz, ¿cierto?
Entonces, es muy importante entender que en la mayoría de otros idiomas, ser o estar es el mismo verbo. Eso quiere decir que el verbo sein en alemán significa ser o estar. Entonces, por ejemplo, ich bin quiere decir yo soy, yo estoy, du bist, tú eres o tú estás, er und sie ist. Es súper importante que recuerden terminar con la T, porque en inglés pues es solo is, pero en alemán es ist, con T. Entonces, que suene esa T cuando van a usar ese verbo. ¿Listo? Entonces, él es o él está, eso es o eso está. Sie ist, ella es o ella está. Wir sind, nosotros somos o nosotros estamos. Entonces uno puede decir, wir sind glücklich, nosotros estamos felices, pero también puede decir, nosotros somos médicos o nosotros somos ingenieros, arquitectos, que ser feliz puede ser, estar feliz significa que puede ser temporal, o sea que no es todo el tiempo, pero ser ingeniero pues es para siempre, ¿verdad? Ihr seid, vosotros sois, vosotros estáis, sie sind und sie sind, ellos son, ellos están, usted es, usted está, ¿listo? Hay una particularidad y es que nosotros en español decimos yo tengo 30 años, ¿cierto? Pero en alemán se utiliza es el verbo ser o estar. Eso quiere decir que uno en alemán dice, yo soy 34 años. Ich bin 34 Jahre alt. ¿Sí? Entonces, listo. Vamos a parar un momentico ahí. No sé si ustedes tienen preguntas hasta acá, ¿verdad? El tema es muy sencillo. El sentido es que puedan aprenderse el verbo ser o estar porque es diferente a la conjugación que ustedes conocen. Entonces, estos dos verbos, ser o estar y tener, son irregulares, que ya lo había dicho al principio. Listo, por ahí llegó Isabel Barón, Zuli, Natalia Dávila, Nati Castañeda, bienvenidas a todas son chicas, pero creo que por ahí también ahorita llegó un chico, yo, Areliana, apenas iniciando con ustedes, bueno, qué chévere que nos estés acompañando. ¿Listo? Hasta ahí, ¿tienen preguntas sobre el verbo ser o estar? Déjenme saber, yo voy a esperar 1 o 2 minutos mentiras, un minutico, aunque esperemos un minuto, está bien, para saber qué preguntas tienen sobre la conjugación del verbo ser o estar. Bueno, creo que por ahora no tenemos preguntas, eso quiere decir que está ahí claro y en verdad es un tema muy sencillo, pero necesitamos arrancar el día de hoy con esa información. ¿Listo? Entonces, el verbo haben. Haben también es irregular y significa tener. Es importante que tengamos cuenta que este verbo tener es más acusativo. Entonces, todo lo que vaya después del verbo yo lo tengo que poner en acusativo. ¿Se acuerdan la tabla de declinaciones? Nosotros la vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo algo después del verbo tener, el artículo debe ir en acusativo. Voy a abrir nuevamente la tabla
de los artículos para, entonces, que podamos entender un poco más. ¿Listo? Entonces, un momento. Listo, entonces voy a subir esta tabla y les voy a mostrar por qué es acusativo. Entonces, yo tengo casa, que es das Haus, ¿cierto? Y das Haus en nominativo y en acusativo son lo mismo. Eso quiere decir que, por eso acá, en el ejemplo, por eso acá en el ejemplo tengo wir haben ein Haus, porque ein Haus en nominativo y en acusativo es lo mismo, ¿sí? Esta es otra clase que vamos a hacer. Si por alguna razón se alarga la cuarentena, la haremos la próxima semana. ¿Listo? Entonces, en el acusativo, ¿dónde recae la acción? Sí, siempre que tengo una acción, tengo que declinar, pero eso no quiere decir que siempre sea acusativo, porque también hay verbos que son dativos. ¿Ok? Después del sujeto lo que va en mayúscula es el sustantivo o el verbo. Siempre va en mayúscula los sustantivos, Andrea. Entonces, ¿qué es un sustantivo? Es algo que hay que recordarse a uno mismo todo el tiempo. Un sustantivo es una persona, un lugar, un objeto, una cosa, nombres propios. Siempre van en mayúscula. También una forma fácil de reconocer un sustantivo es toda aquella palabra a la que le pueda poner una cualidad o un adjetivo. Por ejemplo, casa. Si yo puedo decir que la casa es grande, bonita, pequeña, puedo decir que casa es un sustantivo. ¿Listo? Entonces, mi pregunta, ¿qué quiere decir acusativo en español? ¿Me puede regalar un ejemplo, por favor? Resulta que ellos tienen unas formas, entonces esas formas están en esta tabla y, un momento, esta no es, entonces, en esta tabla. Entonces, nominativo es algo, el nombre de un sustantivo. Entonces, por ejemplo, la mesa, el bolso, el teléfono. Eso es nominativo, es una forma, una categoría. Acusativo es cuando hay una acción sobre ese sustantivo. Por ejemplo, yo lo compro, lo vendo, lo regalo. Una acción quiere decir un verbo. Entonces, eso quiere decir que siempre en alemán vamos a tener que estar en acusativo o en dativo. Porque en nominativo solo estamos cuando tenemos el verbo ser o estar, por ejemplo, la mesa es roja, no tengo que declinar, pero cuando digo yo compro la mesa, cuando ya hay una acción, me tengo que pasar al acusativo. Y en otros casos, también con acciones, me tengo que pasar al dativo. Por ahora, ¿qué es lo importante? Que ustedes entiendan que siempre que hay un verbo, entonces yo me paso a la segunda casilla, ¿sí? Todo el tiempo, porque los idiomas se mueven todo el tiempo con acciones, con verbos. Sujeto que realiza la acción, una acción y sobre lo que recae la acción. Eso quiere decir que siempre voy a estar hablando en acusativo o en dativo en la mayoría de los casos, ¿sí? Y lo más importante para entender cómo funciona una declinación es entender que de a Tisch y den Tisch
son lo mismo, exactamente lo mismo. Der Tisch es la mesa y den Tisch es la mesa, solo que para el alemán, cuando yo utilizo un verbo, cuando hay una acción, tengo que cambiar el der, que es la mesa, por el den, que también es la mesa. Eso quiere decir que en nuestra cabeza el artículo der, que es el, en este caso cambia porque el ejemplo, bueno, Tisch es masculino en alemán y femenino en español, son lo mismo, ¿sí? Entonces yo sé que tengo que usar den, einen o keinen cuando hay un verbo, punto. En nominativo puedo usarlo solo si es el verbo ser o estar. Bueno, volviendo al tema de hoy, entonces es muy importante que ustedes utilicen estos dos, que se aprendan el verbo, tanto el verbo ser o estar, que como lo expliqué al principio de la clase, es lo mismo, ser y estar es el mismo verbo que es sein, y el verbo tener, que en alemán son irregulares, cambian la conjugación, entonces ich habe, aber du hast, es hat, sie hat, wir haben, ihr habt, sie haben y sie haben. ¿Listo? No es tan súper irregular, pero sí hace algunos cambios. Por ejemplo, en du, en ea, sí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, me gustaría saber si ustedes hasta acá tienen preguntas. Yo sé que el tema nominativo, acusativo, dativo es a largo plazo, entonces no se preocupen. Piensen que ustedes tienen que usar los artículos definidos, indefinidos y negaciones en acusativo siempre que tengan un verbo. Punto. Un verbo diferente a ser y estar. De ahí en adelante eso quiere decir que casi siempre van a tener que hablar en acusativo, desde que esos verbos, su característica sea acusativa. No se preocupen que eso es todo un proceso para entenderlo, pero en verdad es muy sencillo. Acción implica declinar. Eso quiere decir que ya desde el principio, desde que voy a escribir, le estoy diciendo a mi cabeza que se pase al dativo, perdón, que se pase al acusativo. Y más adelante, cuando uno ve los verbos del dativo y las preposiciones, entonces uno dice, ok, ya entiendo. Acusativo, dativo, acusativo, dativo. ¿Listo? Por favor, déjenme saber si tienen preguntas, si les puedo aclarar alguna duda y con mucho gusto voy a estar por acá un par de minutos, un minutico, para aclarar sus dudas. Entonces, Laura Mayorga dice, profe, me gustaría saber si nos puedes recomendar alguna página para hacer ejercicio armando frases con estos verbos, también con nominativo y acusativo. Yo no conozco páginas que tengan ejercicios. Conozco, creo que esta página, ya se las voy a dar. Tienen algunos cursos de alemán gratuito, lo estoy buscando, entonces permítanme un momento. Pero pues tienen que ser muy disciplinados. El tema del aprendizaje solitos es que tienen que estar pues muy juiciosos. Ellos son una organización alemana que ofrece cursos muy interesantes. A mí me parece que están muy bien nivelados. Obviamente siempre uno necesita como un apoyo para que le expliquen algunas cosas. Duolingo, Isabel, es muy bueno para vocabulario, pero no para temas gramaticales. En ese link pueden encontrar cursos de alemán, creo que hasta el B1, completamente gratis.
C2. Nivel C, A1, A2, B1, B2, C. Entonces, pues ahí se pueden inscribir, es gratuito y les da también un poco más de ejercicios para aprender. Entonces, Andrea, es exactamente es la misma estructura que vimos en estructura de la frase. Entonces, en afirmativo sería wir sind Studenten. Nosotros somos estudiantes. Lo estoy escribiendo en el chat, ¿listo? Wir sind Studenten. En negación sería ihr seid nicht. Vosotros no sois, perdón, ihr seid keine Kinder. Vosotros no sois niños. Y en pregunta sería, paso siempre el verbo ser o estar o tener al principio, esa es la primera posición. Entonces, bist du Arzt? ¿Eres tu médico? ¿Eres tu doctor? Listo, entonces esa es la estructura de la frase. Guillaume me dice, estuve revisando las clases, en alguna clase nos dijiste que podrías algunos videos, entonces todos los videos y el material que estamos haciendo y preparando van a quedar en nuestra página web. Estamos trabajando en ese proceso de estructurar un poco más. Sin embargo, nosotros desde el día de hoy empezamos un curso online que antes iba a ser presencial, pero para personas que quieren viajar a Alemania, vivir allá, hacer algún tipo de proceso, certificar el A1, ya arrancamos. Si ustedes quieren más información, se pueden contactar con nosotros. Tenemos un número de call center donde los podemos atender y ese contacto es, bueno, no me lo sé, pero se los voy a dejar por acá. Listo. Entonces, bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana nos vamos con una clase súper chévere. Sé que les va a gustar mucho, que van a estar súper motivados y sobre todo que van a aprender mucho porque tenemos las horas en alemán. Entonces, les recomiendo que para la clase de mañana practiquen nuevamente los números, se los aprendan para poder avanzar más, o sea, para poder entender de qué se trata la hora, cómo se dice y cómo se hace. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta fue una clase más de Aprendiendo Alemán en Cuarentena con Huellas. Es un placer para nosotros estar acá. Deseo que sea muy productivo estas clases para ustedes, que estén súper motivados y que hagamos de esto un mundo mejor. Por favor, despídanse, les doy 30 segundos para que se despidan y participen en el concurso. Ya después de que se cierra, no quedan los comentarios. Muchísimas gracias a todas ustedes, que tengan a todos y a todas, que tengan una maravillosa noche y nos vemos mañana a las 6. Yo vi H. Escobar, dice, si se abre una nueva clase, ¿la dictarías tú? Sí, estamos evaluando esa posibilidad, pero es muy probable que abramos un nuevo curso online muy pronto, dependiendo de cómo funciona
o cómo seguimos en este tema de educación presencial, porque hay unas reglas de presidencia y bueno, que no pueden haber más de cierta cantidad de estudiantes en un espacio, que todas las instituciones educativas deben estar cerradas, entonces nosotros estamos evaluando ese proceso, estamos esperando que esta semana nos informen sobre si continuamos en cuarentena o no para lanzar seguramente una buena promoción para que todos podamos aprender, entonces les llega el material a sus casas, estamos aprendiendo cómo se hace, todavía no lo sabemos muy bien, pero lo que queremos es que las personas no se desmotiven, que aprovechen el tiempo y que continuemos aprendiendo sobre todo. Listo, a todos ustedes muchas gracias, bis morgen, hasta mañana, bis morgen. Chus, 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 chus. Chao. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias.